Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la tarde. Me acompaña como secretaria la doctora Raquel Butiero de la provincia de San Juan. Y vamos a comenzar con la primera conferencia a cargo del doctor Pedro Usselman. El doctor nos va a hablar acerca de ultrasonido en la columna del recién nacido y la evaluación del canal raquídeo. El doctor es médico radiólogo infantil de la clínica Leopoldo Aguerrevere de Caracas, Venezuela. Muy bienvenido. Muchas gracias. Un placer nuevamente estar aquí en este congreso de la ESLAR ya hace unos cuantos años. Muchas gracias a Mario y a Pepe por la invitación, al Pato Pérez. Y la verdad que, bueno, muy contento de estar nuevamente en Argentina, primera vez que vengo a Córdoba y le he pasado muy bien. Vamos a hablar entonces de las bondades de la ecografía y qué podemos evaluar con el ultrasonido en la columna del recién nacido y cómo podemos ver el canal raquídeo en estos pacientes, donde la ecografía indudablemente que es un método que se ha venido utilizando en los últimos años y cada vez se acepta más como un estudio de primera línea en neonatos, sobre todo antes de los 6 meses, antes que tengamos la osificación de las apófisis espinosas, cuando tenemos sospecha de disrafismo espinal. Esta técnica, por supuesto, se puede utilizar debido a que tenemos la osificación incompleta de los arcos posteriores de las vértebras y nos permite que la onda pase y podamos evaluar toda la columna vertebral. Según la doctora Marilyn Sigel y el doctor Brian Coley, dice que la ecografía se usa en la evaluación de los neonatos con sospecha de disrafia espinal y que una ecografía normal es de alta fiabilidad para la exclusión de anomalías. Eso es muy importante porque si estamos seguros que estamos haciendo una ecografía y está normal, prácticamente no necesitamos otro estudio como complemento, ya que con el ultrasonido la fiabilidad es muy alta para decir que no tenemos otra anormalidad. Un breve repaso, porque sabemos que hay muchos médicos residentes, breve repaso de la embriología. Debemos reconocer que en la columna hay varios procesos embriológicos. Uno es el proceso de neurulación, donde hay un envolvimiento y cierre del tubo neural, y recordar que en el día 17 de la gestación hay un engrosamiento del plato neural con formación de pliegues neurales. Posteriormente hay fusión en la línea media, donde hay formación del tubo neural, y posteriormente el neuroectodermo se separa del neuroectodermo cutáneo por un proceso de disyunción. Cuando hay alteraciones en este proceso de disyunción, vamos a tener entonces anomalías de la columna y de la médula. Recordar también que tenemos un proceso de canalización que ocurre en el tubo neural distal y donde múltiples microquistes coalescen en una masa de células caudales y posteriormente se fusiona el tubo neural distal formando un cordón espinal primitivo. Y por último, embriológicamente, tenemos también que hay un proceso de diferenciación regresiva, donde se va a formar el cono medular, el ventrículo terminal y el filum terminal. Cuando hay alteración en el proceso de diferenciación regresiva, vamos a encontrar alteraciones como fibrolipomas, médula anclada o teratomas. El ultrasonido es un método versátil, no requiere de sedación, es de bajo costo, es no invasivo, es no doloroso. Esto lo hemos repetido durante todo el congreso probablemente. No emite radiaciones ionizantes, no requiere de medios contrastados y tiene la ventaja que nosotros podemos hacer el estudio en el consultorio o en la cama o en la incubadora del paciente. Importante como requerimientos técnicos, el gel tibio. Recuerden que estos niñitos son recién nacidos. Si usted le coloca un chorro de gel frío, probablemente se pueda poner a llorar y nos hace dificultar el estudio. Vamos a usar traductores en nuestros servicios. Tenemos traductores de 7.5 a 17 MHz. Los equipos ahora traen calentadores de gel incorporado. El de nosotros tenemos que calentarlo en un dispositivo como este. Usamos traductores de 7 hasta 17 MHz y, por supuesto, podemos complementar eventualmente, no todo el tiempo, con el Doppler color o el Doppler de amplitud y la visión panorámica o campo extendido, la cual es una herramienta valiosa a la hora de hacer el estudio. Y por supuesto siempre el Cinelud para escoger la mejor imagen. En la técnica del examen, el paciente lo colocamos en decúbito prono. Generalmente colocamos una pequeña almohada sobre el abdomen del paciente para poder arquear un poco y visualizar mejor el canal medular. Lo ideal sería hacerlo en pacientes recién nacidos, tratar de instruir a nuestros neonatólogos que cualquier estigma cutáneo que tengan nos envíen el paciente lo más pronto posible para evitar que se osifiquen los arcos posteriores. Y por supuesto, pero sí lo podemos hacer hasta pacientes menores de 6 meses.
Es importante posicionar al paciente correctamente. Debemos apoyarnos en los progenitores o familiares o el personal técnico. Vamos a hacer cortes transversales y longitudinales en la columna y preferiblemente yo recomiendo evaluar el canal raquídeo en una forma ascendente, desde la parte coxígea, sacra y lumbar. Si nosotros no le colocamos el tibio al paciente, nos puede pasar esto. Mire, este es un niñito recién nacido y empieza a patalear por todos lados. Entonces lo ideal siempre tratar de colocar lo más suave posible el gel tibio para hacer los cortes transversales y los cortes longitudinales a nivel del eje longitudinal de la columna y a nivel de la parte transversal, usando los transductores, como les dije, de alta resolución, entre 7 hasta 17 MHz. El ultrasonido nos va a ver el patrón ecográfico, la localización en caso de que haya una lesión, el tamaño, la forma, el límite con los tejidos circundantes y, por supuesto, si esta lesión estuviera eventualmente vascularizada, el grado de vasculatura o no. Recordar los conceptos importantes. El nivel del cono medular en el recién nacido a término está en L2 o por encima de L2. Y el nivel del cono medular en el recién nacido pretérmino está entre L2 y L4. Y a medida que el niño va creciendo, este nivel del cono se moviliza en sentido ascendente o en sentido proximal con la edad. Por ejemplo, aquí tenemos un corte con campo extendido o con visión panorámica. Esto lo hacemos de rutina. Cuando hacemos el campo extendido, contamos las vértebras para ubicar exactamente dónde se encuentra el cono medular y vemos cómo se encuentra aquí a nivel de L2. Aquí vemos otra imagen bastante parecida a la anterior, nuestro contaje en sentido ascendente que hacemos de las vértebras y vemos nuestra estructura anatómica y vemos cómo la punta del cono medular se encuentra a nivel de L2, lo que nos dice que está completamente normal, sabiendo que es un recién nacido a término. Breve recuento anatómico, porque sabemos que hay residentes y médicos en formación. ¿Qué estructuras podemos identificar con el ultrasonido? Vemos en sentido ascendente la cauda equina o cola de caballo. Podemos ver el filum terminal, por supuesto el cono medular y su ubicación. Podemos ver las apófisis espinosas de las vértebras. Pequeño espacio milimétrico acá, que es el espacio epidural. Por supuesto, vamos a ver esta estructura lineal posterior. Recuerden que el paciente está boca abajo, que es la dura madre, el espacio subaracnoideo, la parte, el borde posterior de la médula, el complejo ecogénico central y el borde anterior. Y por supuesto, los cuerpos vertebrales que se van a ver bastante muy ecogénicos. En el transverso, cuando rotamos el transductor, podemos ver las apófisis transversas, las apófisis espinosas, el canal medular y podemos ver las raíces nerviosas ventrales. Y también podemos ver las raíces nerviosas ventrales y podemos ver las raíces nerviosas dorsales, sobre todo aquí en la parte distal a nivel del corte en el filum terminal. Un pequeño video donde vemos pues a nivel de la parte distal, donde podemos ver aquí el filum terminal, las raíces nerviosas ventrales y las raíces nerviosas dorsales y por supuesto la presencia del líquido cefalorraquídeo. Cuando rotamos el transductor en sentido sagital, podemos ver perfectamente todas las estructuras lineales ecogénicas que corresponden a la cauda equina o a la cola de caballo. Antes de entrar a ver la parte patológica, vamos a ver que hay algunas pequeñas variantes anatómicas, no confundirlas con alguna patología. A veces podemos tener pequeñas dilataciones transitorias muy milimétricas de 1 milímetro del canal medular, pequeños quistes filares que de 2 a 4 milímetros que posteriormente se obliteran, o podemos tener también alguna variante como el ventrículo terminal. Veamos algunas de ellas, por ejemplo, ligera dilatación transitoria del canal medular que va a desaparecer en pocas semanas y es muy característico de recién nacidos prematuros sanos y los hemos seguido en el tiempo y posteriormente esto desaparece. Pequeñas estructuras de 8 a 10 milímetros por 2 a 4 milímetros entre la transición entre el cono medular y el filum terminal corresponden a pequeños quistes filares que también posteriormente los hemos seguido y también completamente desaparecen. Recordar entonces que en la terminación caudal, cono medular se continúa con el filum terminal, que es estructura filiforme, que como se corresponde, pues corresponden al filum terminal. Recordar que la cauda equina o la cola de caballo se ven como estructuras ecogénicas lineales y que los cuerpos vertebrales los vamos a ver ecogénicos y que generan sombra posterior.
Ahora, ¿por qué nos envían a un paciente para que le hagamos un eco en la columna? ¿Por qué no lo envía el pediatra o el neonatólogo? Generalmente para evaluar algún estigma cutáneo o un hoyuelo a nivel de la región lumbosacra, alguna mancha rojiza, alguna mancha de las que denominan manchas mongoloides o mongólicas, por la sospecha de algún disrafismo espinal, por supuesto si hay alguna sospecha de masa tumoral, siringomielia, hidromelia en caso de sospecha o con algún diagnóstico prenatal, que las pongo aparte porque pueden estar acompañando a cualquier disrafismo espinal. Y por supuesto, eventualmente algún parto traumático que involucre la parte distal de la columna o la parte lumbar, también posiblemente nos puedan mandar el estudio para realizarlo. Vamos a comenzar entonces con las imágenes que podemos ver en los disrafismos espinales. Tenemos tres tipos de disrafismo: el disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda, el disrafismo espinal oculto con masas en la espalda cubiertas por piel y el disrafismo espinal oculto con masas en la espalda no cubiertas por piel. Vamos a comenzar con las primeras, que corresponderían al seno dermal, a la médula anclada, a la diastematomelia, meningoceles sacros anteriores o lipomas espinales. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, el seno dermal, que es un trayecto fistuloso revertido por epitelio escamoso, está ubicado en la línea media y puede conectar eventualmente la médula espinal con la piel. Recuerden que se produce por un error de disyunción. Esta es una de las causas, cuando hay errores en la disyunción, que se produzca algún seno dermal. Si se infecta, puede producir una meningitis en caso de que tenga comunicación. Son más frecuentes a nivel lumbosacro y se asocian a lipomas cutáneos, a lipomas en el 50% y a teratomas o a tumores dermoides en un 20% y a médula anclada. Gracias. Y por supuesto, cuando tenemos alguna de estas lesiones y queremos complementar, el gol estándar sería siempre la resonancia magnética. Cuando el estudio es normal, ahí paramos. Si tenemos alguna alteración y consideramos, pues el estudio ideal que pedimos es la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial sería con el sinus pilonidal, el cual es bastante difícil de ver, pero que nos ayuda cuando se infecta. Entonces se produce el denominado quiste pilonidal, que están ubicados a nivel del sacrocoxis, se ven como una estructura quística, anecoica o hipoecoica, si tiene algún contenido ecogénico en su interior, pero generalmente el cono medular va a estar normal y generalmente se va a ubicar a nivel de L2 o por encima de L2. El disrafismo oculto sin masas en la espalda, la otra de las causas es la médula anclada, que no es más que la fijación anómala del cordón medular. El diagnóstico y tratamiento temprano va a prevenir la isquemia medular. La médula anclada puede desarrollar deformidades ortopédicas, urológicas o neurológicas y se puede acompañar a cualquier disrafia o puede haber una médula anclada con columna intacta, solamente con la médula anclada sin otra patología. Aquí tenemos un ejemplo de un caso normal, fíjense, con campo extendido o visión panorámica, donde contamos nuestras vértebras y vemos que pues el cono medular se encuentra a nivel de L2 en un recién nacido a término. En cambio, este paciente es un recién nacido a término y cuando vemos el cono medular que se ubica a nivel de entre L4 y L5, pero no tenía ninguna otra malformación. Entonces consideramos que es una médula anclada con columna intacta. De las otras patologías de disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda tenemos la diastematomelia, que generalmente es un trastorno notocordal infrecuente, más frecuente en el sexo femenino, asociado a médula anclada, hemivértebras, espinas bífidas e hidromielia. Se puede acompañar de estigmas cutáneos, generalmente mechones de pelo. Y pues no es más que la división sagital de la médula en dos cordones medulares. Puede ser completa o parcial y el diagnóstico diferencial sería con la diplomielia, que es la duplicación completa del canal medular. Aquí tenemos un ejemplo en corte transversal, en ultrasonido, pues el ejemplo de una diastematomelia en corte transversal y aquí lo vemos en corte sagital. La correlación con resonancia magnética, pues prácticamente los mismos hallazgos que vimos en el ultrasonido se ven perfectamente en la resonancia. De las otras causas de disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda tenemos el lipoma espinal, que se produce debido a la inclusión de células mesenquimatosas en el tubo neural. Volvemos otra vez a la embriología por una disyunción prematura. Este es el caso de un niñito, hijo de una colega, que tenía esta mancha acá en la región lumbosacra. Nos piden la ecografía. Cuando hacemos el estudio vemos que encontramos esta imagen hiperecoica que no transmite sombra posterior, sin vasculatura al Doppler color, la cual deforma la parte distal del cono medular y parte del filum terminal.
Cuando hacemos el campo extendido, observamos que la punta del cono medular se encuentra a nivel de L4, L5, lo que quiere decir que está produciendo un anclaje medular. Este paciente, pues esto lo catalogamos como un lipoma espinal, se le pidió una resonancia magnética complementaria, no aportó más nada, sino que dijo pues que estaba el lipoma, y pues con el ultrasonido, no es por nada, pero vean las dos imágenes y se ve bastante bien en el ultrasonido. Y por supuesto, viendo acá el anclaje medular, que estaba la punta del cono entre L4 y L5. El corte transversal, aquí lo vemos en la resonancia magnética, aquí lo vemos en la ecografía bastante perfectamente, y en este caso particular, la resonancia no aportó, sino que confirmó la presencia del lipoma. Ok, con esto terminamos la parte de disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de disrafismo espinal oculto con masas en la espalda cubiertas por piel, donde tendríamos el lipomielomenincele, el mielocistocele o el meningocele. El lipomielomenincele no es más que un mielocele o un mielomeningocele con tejido graso. Se ve como una masa subcutánea móvil, lumbosacra, por supuesto, como un estigma cutáneo, que estos casos están acompañados por más del 50% por estigma cutáneo, pueden producir anclaje medular, y estas lesiones pueden estar asociadas a otras lesiones como Arnold-Chiari, hemivértebras, agenesia sacra o hidromielia. En el caso de este paciente nos lo enviaron por esta masa, y como tenía esta mancha roja, pensaban que era un hemangioma que había a nivel de la región de las partes blandas de la columna. Pero cuando hacemos el ultrasonido, encontramos esta gran masa ecomixta de predominio hipoecoico con características grasas, la cual penetra y deforma la punta del cono medular y parte de la cauda equina. Aquí lo vemos, fíjense cómo se deforma completamente la parte del distal de la médula, y fíjense cómo acá hay un cierre incompleto de los arcos posteriores y por allí penetraba la masa y comunicaba con la columna. Eso lo catalogamos ecográficamente como un lipomielomenincele. Fíjense la punta del cono donde se encuentra a nivel del E4, o sea que estaba produciendo un anclaje de la médula, y por supuesto toda esta masa ecomixta de predominio hipoecoico con características grasas, pues la catalogamos así. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos, la visualización de la punta del cono, que vean que se encuentra entre L4 y L5. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente similar, fíjense, con una masa también con algunas manchas rojas, pensaban que podía ser un hemangioma, y resulta que es un caso bastante similar de un lipomielomenincele, bastante similar al caso anterior, donde tenemos la tumoración y la deformidad de la parte distal del cono medular. Fíjense que el cono medular también se encuentra a nivel de L4 y L5. Aquí tenemos la masa. Fíjense que las mismas características del anterior, la deformidad del tercio distal del canal medular, y al Doppler color, por supuesto, no era vascularizada porque es una masa de origen graso, tiene escasa vasculatura, y había aumento de líquido periférico al canal medular. El meningocele no es más que la herniación de las meninges con líquido cefalorraquídeo. Se produce por un defecto óseo espinal, no contiene tejido neural. El meningocele solamente contiene, se ve la parte quística, es lumbosacro en el 80%, generalmente no está asociado a otras malformaciones y por lo general no hay síntomas neurológicos. Les muestro un casito de un niñito que tenía esta masa lateralizada. Al principio no pensábamos que se trataba que fuera de origen de la columna, en comunicación con el canal medular. Era una masa quística, redondeada, bien definida, no tenía vasculatura al Doppler color, pero con un poquito de acuciosidad pues, logramos demostrar que sí, a pesar de que estaba lateralizada, tenía comunicación con el canal medular. Aquí la vemos, pero que no tenía contenido ecogénico, no tenía tejido nervioso en su interior, y como era solamente quística, pues lo catalogamos como un meningocele. En cambio, el mielocistocele es la herniación de las aracnoides a través de los defectos posteriores, aracnoides y parte de la médula y de tejido nervioso. Son más frecuentes a nivel lumbosacro, acompañados de hidromielia, pueden producir médula anclada igual que las anteriores, y puede haber distensión del espacio subaracnoideo con abundante líquido cefalorraquídeo. El 50% cruzan con anomalías cloacales y agenesia sacra, como en este caso donde teníamos una agenesia del sacro. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense cómo vemos que hay comunicación con el canal medular, y fíjense la presencia de fibras nerviosas correspondientes a parte de la cauda equina y del cono medular que protruyen, lo que ya no nos dice que es un meningocele solo, sino que se trata de un mielocistocele.
Aquí tenemos, fíjense perfectamente en el video cómo podemos ver la comunicación muy bien demostrada ecográficamente, en vivo, y vemos la comunicación y la presencia de tejido de fibras dentro de la lesión, lo que no se veía en el caso anterior. Posteriormente, como a todos los pacientes, les pedimos y resonancia magnética, corroborando todos los hallazgos que hemos visto, pero ya, por supuesto, el gol estándar sigue siendo la resonancia y es el estudio, cuando tenemos la alteración, el estudio que sugerimos. Y por último, el disrafismo espinal con masas en la espalda no cubiertas por piel, que la patología emblemática es el mielomeningocele, donde pues el mielomeningocele pues es la forma prototípica del disrafismo abierto. La médula espinal queda expuesta, es más frecuente a nivel lumbosacro, puede estar asociado a Chiari-2, a malformación de Chiari-2, también puede haber una forma aislada, puede acompañar y producir médula anclada y el 80% cursan con hidrocefalia. Si nos piden la ecografía de este paciente, tenemos que tener todas las normas de asepsia y antisepsia a la hora de colocar, tenemos que colocar el gel estéril para no producir una infección secundaria. En este caso, nuestro paciente, fíjense, toda la cauda equina y parte del cono medular metido dentro de la masa, aquí lo vemos perfectamente. No tenía, aquí lo vemos, fíjense cómo se produce la comunicación, las fibras nerviosas, alguna parte estaba vascularizada, pero se logró demostrar perfectamente con el ultrasonido. Afortunadamente, este paciente no tenía, sino a nivel cerebral, porque le hacemos todo de rutina, ecografía cerebral, una ligera asimetría de los ventrículos, no tenía otra malformación y solo una ligera asimetría con una ligera dilatación a predominio de las astas posteriores del ventrículo lateral izquierdo. Aparte de la siringomielia, la cual que es la dilatación cavitaria del parénquima medular con degeneración medular, en el ultrasonido vamos a ver alteraciones en el canal central con irregularidad en la zona. Aquí lo vemos perfectamente y también puede estar acompañada de otras malformaciones como mielomeningocele, Chiari-2, tumores, diastomatomelia, ano imperforado, etc. Aquí tenemos un casito de una alumna de nosotros que está en Chile ahora, la doctora Mayra Gómez, nos los envió recientemente, donde veíamos una siringomielia muy bien demostrada con el ultrasonido, y este paciente tenía un ano imperforado y tenía imágenes ecogénicas sugestivas de aire a nivel de la vejiga, lo que sugería también que había también, aparte de eso, una fístula rectovesical o ano rectovesical. Y la hidromielia, que no es más que la dilatación del canal central medular con aumento del líquido cefalorraquídeo en su interior, puede ser en forma segmentaria, como en este caso, o eventualmente la podríamos ver en toda su extensión. Ok, de las otras patologías, y ya estamos terminando, ajustándome al tiempo, pues lo otro que podemos evaluar en forma inicial serían los tumores, y los tumores más frecuentes son los teratomas sacrococcígeos, que son infrecuentes, son congénitos, el 40% son de células germinales, predominan en el sexo femenino, pero cuando son del sexo masculino, generalmente se malignizan más que en el sexo femenino. La clasificación clásica de estos tumores es la clasificación de Allman, donde dice pues, que hay 4 tipos de predominantemente externos, predominantemente internos, 50 y 50% externos e internos y completamente internos. Es una clasificación que se consigue en toda la literatura. Aquí tenemos algunos ejemplos, una imagen anecoica posterior a la última vértebra coccígea sin vasculatura al Doppler color. Siempre buscamos si hay el cono medular, si se encuentra anclado o no. En este caso no había anclaje. Y este es un casito interesante porque no lo envían. Esto fue un niñito que tuvo un parto traumático. Él venía podálico y lo pusieron a parir. No tenían embarazo no controlado. Cuando nace el niñito, lo primero que le dice el obstetra y le dijeron al papá que este niñito tenía un hematoma por el parto, que fue un parto distóxico. Entonces el papá estaba un poco molesto porque decía que a su hijo, a la mamá, la pusieron a parir. Y entonces resulta, pero que nos los envían para evaluar, entre comillas, el hematoma. Fíjense que hay toda esta lesión y sí hay una parte que tiene sugestivos de un hematoma, pero cuando vemos la lesión, es una lesión quística, grande, de predominio externo, lo cual consideramos que más bien de un hematoma, pues se trataba de un teratoma. Y efectivamente, pues, era un gran teratoma. Miren la reconstrucción ecográfica que le hicimos. Le sugerimos resonancia magnética. Lamentablemente, pues, los hospitales en Venezuela ahorita a veces no hay resonancia y tenemos que hacer tomografía porque no tenemos la disponibilidad. Pero bueno, se le hizo la tomografía
y pues los hallazgos bastante similares a los que vimos con el ultrasonido. Fíjense la comparación del ultrasonido con el hallazgo en la tomografía. Aquí lo vemos otra vez. Fíjense acá, pues bastante similares. Claro, en el ultrasonido no pudimos hacer la visión panorámica, pero lo reconstruimos en dos tomas. A este paciente no tenía anclaje medular, afortunadamente, la punta del cono estaba entre L1 y L2. Estos son casos ya que prácticamente solamente pues, el hallazgo ecográfico se comprueba esa masa quística septada con septos vascularizados correspondiente a un teratoma de estos de predominio completamente externos. Y aquí está la imagen de la tomografía de este paciente. Cuando son de la parte solamente teratomas presacro, a veces es difícil porque tenemos que diferenciarlos de otras masas quísticas de la pelvis. Simplemente pues vemos que pero nos puede ayudar, que es una masa quística con un contenido ecogénico, de paredes gruesas, sin vasculatura al Doppler color, puede tener algunas calcificaciones, eso nos puede orientar a que se podría tratar de un teratoma presacro, como en este caso. Y por último, para terminar, les presento este casito, ya ajustándome al tiempo. Este era un niñito de 10 días de nacido, que la mamá era técnico radiólogo, trabajaba con nosotros en el hospital, y él nació en el medio rural. Ella le vio como una deformidad en la columna o en la espalda, no voy a decir en la columna, en la espalda. Y nos dice, doctor, ¿usted le podrá hacer un ultrasonido? Sí, cuando vamos a hacer el eco, encontramos que todo el canal medular está ocupado por esta masa ecomixta de predominio hipoecoica con algunas calcificaciones, pero notamos que esto tenía comunicación con el abdomen. Fíjese que había un desplazamiento del riñón, esta masa penetraba, tenía calcificaciones gruesas, era parcialmente vascularizada y pues este paciente lamentablemente a los pocos días pues falleció y se trató pues de un neuroblastoma. Como conclusión, en la parte del ultrasonido, en la columna y para evaluación del canal raquídeo, el principal uso de la ecografía espinal es determinar el nivel del cono medular para confirmar o no la existencia de la médula anclada. El extremo distal del cono se localiza normalmente en el espacio intervertebral L2 o por encima. Recuerden, en los recién nacidos a término. En los recién nacidos pretérmino puede estar entre L2 y L4. Los hallazgos en la ecografía y la resonancia tienen buena correlación y según algunos autores, entre ellos la doctora Sigel y este doctor, pues ningún paciente con ecografía normal presenta una resonancia magnética patológica. Tenemos que hacer el estudio bien hecho, eso sí, tener el entrenamiento adecuado. Y la ausencia de falsos negativos apoya el uso de la ecografía como técnica de tamizaje en el recién nacido. Bueno, con esto termino y les dejo estos mensajes, como dijo el doctor Pablo, para que se lleven a casa. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias al comité organizador, a Mario, al Pato y a todos mis amigos que siempre me reencuentro en estos congresos de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, a la cual pues hacemos todo el esfuerzo para estar acá y no queremos faltar mientras podamos. Gracias a todos y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Unselman. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Buenas tardes. Es un honor presentar a la doctora Mónica Eppelman. La doctora es médica radióloga del Hospital de Niños Nemours de la Florida y profesora de radiología de la Universidad de la Florida. En la conferencia